en la meditación de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a presentarnos delante de Dios una vez más y vamos a tener un pensamiento de la palabra, que sea Dios el que nos hable. Nosotros apenas somos instrumentos, apenas somos siervos. Como dijera un creyente en una ocasión que le tocó predicar, dijo: hermanos, yo lo único que hago es venir a traerles una razón. Y esta razón nos la ha mandado el Señor. El Señor tiene una razón para nosotros. Yo vengo a entregársela de parte de Él en el nombre de Jesús. Quiero leer la escritura. Acá tengo mi Biblia abierta. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1. He estado meditando en estos pasajes bíblicos, en esta escritura maravillosa. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Voy a leer 3 textos en el nombre de Jesús, que dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos, hermanos, a invocar una vez más el nombre del Señor Jesús. Yo quiero presentarme delante de Dios y decirle: Señor, yo solo soy un instrumento en tus manos, pero tú puedes darme gracia, darme sabiduría y la palabra oportuna que necesita tu pueblo en este día. Ore por mí, hermano. Yo voy a orar por ti para que Dios unja tus oídos, para que esta palabra llegue y penetre con poder en tu corazón y pueda fortalecerte en este día de angustia. Padre celestial, oh maravilloso Dios, te alabo, Cristo Jesús. Bendigo tu nombre. Aquí estoy delante de ti, delante de todo este pueblo, Señor. No los puedo ver con mis ojos. Estoy acostumbrado, Señor, a ver tu iglesia frente a mí cuando llevo tu palabra. Pero en esta ocasión, Señor Jesús, por la fe, los estoy viendo a todos ellos. Estas dos congregaciones, este grupo de hermanos, este grupo de amigos, este grupo de personas que en esta tarde tienen sed y quieren oír tu palabra. Unge sus oídos. Señor, dame gracia, dame sabiduría, Padre mío, dame autoridad para traer este mensaje, Señor, y que esta palabra sea predicada con autoridad, con unción, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, siéntense, por favor. Estoy muy feliz porque les puedo predicar 3 o 4 horas hoy. ¿Cierto, Pastor Juvier? Gloria al Señor. Aquí estamos en la presencia de Dios y vinimos a comer palabra. Vinimos a comer palabra. Gloria al Señor. Así que estamos dispuestos para toda buena obra, como dice la Escritura. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pedro es un hombre que vivió su vida por etapas.
tuvo algunas etapas y en cada una de esas etapas aprendió muchas cosas. Dios lo fue llevando hasta poder perfeccionarlo y hasta el día prácticamente de los finales de su vida pudo escribir esta carta. Vemos a un Pedro antes de conocer a Jesucristo, a un Simón, Cefas, como lo llamaba el Señor, un hombre duro, corazón duro, ¿cierto? De dura cerviz seguramente. El celote pertenecía a una familia, a un grupo de hombres conocidos como los celotes, que eran hombres duros, hombres rígidos. Pero luego el apóstol Pedro conoce al Señor Jesús y seguramente había escuchado hablar de él algunas veces, había oído hablar de Jesús en algunas ocasiones, había escuchado de su palabra, había escuchado de algunas cosas que Cristo Jesús estaba haciendo por allí. Cuando pasó el Señor, hermano, y Pedro estaba en sus quehaceres, estaba trabajando en su embarcación, con sus redes, pescando, y escuchó una voz poderosa. Esa misma voz que escuchamos usted y yo una ocasión. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ven en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres. Fue tan poderosa esa palabra, hermano. Fue tan potente ese mensaje en el corazón de Pedro que no se rehusó. Dice la Biblia que al instante dejó las redes y le siguió. Y empezó un proceso en su corazón, un proceso donde comienza a florecer la fe. Seguramente él tenía su fe puesta en otras cosas. Seguramente tú tenías tu fe en otras cosas. Tenías tu fe en la religión, tenías tu fe en el trabajo, tenías tu fe en el dinero, tenías tu fe en tus fuerzas, en tu propio intelecto, qué sé yo. Pero en el apóstol Pedro, que para ese entonces todavía era un discípulo, todavía no era un apóstol, sino que apenas era un discípulo, comenzó a florecer la fe. A medida que iba escuchando la palabra del Señor, a medida que iba viendo las obras de Cristo Jesús, a medida que lo iba conociendo, fue floreciendo en él la fe. Bendito el nombre del Señor. Y aunque Pedro llevaba varios años caminando con el Señor, pues todavía necesitaba perfeccionarse. Todavía necesitaba creer muchas cosas y aprender muchas cosas. En una ocasión llevaron un joven endemoniado donde los discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Cuando el Señor Jesús llega, entonces ve la escena, ve la situación y entonces el padre de aquel joven le dice que por favor le ayude, que mire que sus discípulos no pudieron hacer nada. Y entonces el Señor les dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. Ese género de la incredulidad, no tanto el demonio, porque el demonio sale en el nombre de Jesús, con autoridad y con poder. Se pueden echar fuera los demonios, pero la falta de fe. Y vemos a Pedro, hermano, en su embarcación con los demás compañeros en medio de una tormenta y el Señor Jesús viene caminando sobre el mar. Qué cosa tan increíble, hermano. Verlo caminar sobre el mar. Y desde la embarcación todos espantados comenzaron a gritar, asustados unos y los otros, un fantasma, un fantasma. Pero no era un fantasma, era el Señor Jesús. Y Pedro lo mira a la distancia y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Un gesto, hermano, increíble. Dígame, ¿qué ser humano en esta tierra puede decir que ha caminado sobre el mar, que ha caminado sobre el agua? Usted se habrá metido a un río, a una piscina, a un lago y nadará y puede disfrutar el agua, pero no puede caminar sobre ella. Pero Pedro caminó sobre el agua. El Señor lo llamó. Le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Tuvo que haber caminado varios metros.
porque el Señor estaba a la distancia, los demás discípulos no lo distinguían bien. Caminó sobre el mar. Bueno, ya llevaba algunos pasos dados, algunos metros caminando, cuando comenzó a mirar la tormenta, quitó la mirada del Señor, comenzó a mirar las olas fuertes, cómo el viento golpeaba su cuerpo, cómo las aguas lo iban llenando por encima, por todo su cuerpo. Bendito el nombre de Jesús. Señor, sálvame que perezco. ¿Qué podemos decir nosotros en esta situación? ¿Qué está diciendo el mundo? ¿Qué dijo ese presidente allá en Italia? El único que nos puede ayudar es Dios. Pedro entendió eso en ese momento. Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creer? ¿Por qué es tan difícil mantener la mirada puesta en el Salvador? Y Pedro continúa con un proceso en su vida. Y Pedro ve cuando al Señor lo arrestan. Y allá, hermano, en medio del pretorio, en medio de todo el gentío, niega al Señor y maldice. Pero luego vemos a Pedro en el aposento alto, lleno del poder del Espíritu Santo, predicando con poder y con autoridad. Ya no sentía temor, ya no sentía vergüenza, ya no sentía nada. Él estaba ahí lleno del poder del Espíritu Santo. Y fueron pasando los años. Y ahora, si hay alguna persona que tiene autoridad para hablar de la fe, es el apóstol Pedro, porque en estos textos encuentro dos cosas que me llaman la atención poderosamente. Una es que el apóstol Pedro está hablando de una fe, pero no una fe cualquiera. El apóstol Pedro está hablando de una fe preciosa, una fe hermosa, una fe poderosa. Y en medio de ese discurso de la fe, también está hablando de unas promesas. Y está hablando de unas promesas, hermano, que también las está llamando preciosas y grandísimas promesas. Son los términos que Pedro está usando. Se refiere a la fe como una fe preciosa. Y se refiere a unas promesas como unas promesas preciosas también. Amén. ¿En qué nivel de fe estás tú? ¿Qué nivel de fe necesitamos nosotros hoy, en esta circunstancia, en esta época, en el tiempo en el que estamos, en las circunstancias, en las condiciones que estamos en este momento? No importa en qué parte del mundo estés, no importa la ciudadanía en este momento, no importa el dinero que tengas, no importa lo que haya, tu intelecto, estamos todos, hermanos, subyugados en este momento por algo que es invisible y que está destruyendo la humanidad. Bendito el nombre de Jesús. Los poderosos, los ricos, los pobres, los humildes, los poderosos y los sencillos, todo mundo está escondido porque todo mundo tiene miedo. El mundo entero está bajo el miedo, bajo el temor. ¿Y en qué nivel de fe estás tú? Y yo encuentro en la palabra de Dios cómo el Señor va hablando de la fe. Le dice a sus discípulos, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, pues le dirías a esta montaña, muévete y arrójate al mar. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, no podríamos decirle a esta peste y a esta enfermedad, muévete y arrójate al fondo del mar. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, dice el Señor. Una mujer vino con una necesidad porque tenía a su hija enferma. Y después de que convenció al Señor con su fe, el Señor le dice a esta mujer, oh mujer, grande es tu fe. Ya no está hablando de una fe como un grano de mostaza, sino de una fe grande. Bendito el nombre de Jesús. Un hombre tiene un siervo enfermo y le pide al Señor que vaya y lo sane. Y aquel hombre cree y le dice, Señor, es que yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Vea, no es sino que usted diga una palabra y mi siervo allá donde está se sana. Amén. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor está hablando
Primero está hablando de la fe como grano de mostaza, luego está hablando de una fe grande y luego está hablando de tanta fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ahora el apóstol habla de la fe de Abraham y menciona a Abraham con una fe perfecta. Usted se imagina lo que es tener una fe perfecta. Si con la fe como un grano de mostaza podemos mover una montaña, ¿qué podríamos hacer con una fe perfecta? Y ahora Pedro está hablando de una fe preciosa, de una fe hermosa, que seguramente puede superar a la fe como el grano de mostaza, puede superar a una grande fe, puede superar a alguien que tiene tanta fe y puede superar la fe que es perfecta, una fe preciosa. Y yo pienso, hermano, que cada hijo de Dios en cada época ha vivido sus etapas, ha vivido situaciones, y cada siervo de Dios y el pueblo de Dios en toda época ha tenido sus pruebas, ha tenido sus dificultades. ¿Cómo sería de difícil para Moisés haber creído que Dios lo iba a usar para sacar a todo un pueblo que estaba esclavizado en una nación y que los iba a llevar a un desierto? ¿Qué se iba a imaginar Moisés? Que iban a estar 40 años en ese desierto, que iban a cruzar el océano, que Dios iba a abrir el océano en dos para ellos cruzar, que todos los días iba a llegar alimento del cielo. ¿Qué se iba a imaginar él? Que sus vestidos no se iban a gastar, que los zapatos, hermano, iban a crecer al ritmo del pie de los niños, que sus ropas no se iban a envejecer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pero en medio de todo eso, su pueblo tuvo pruebas. Su pueblo estuvo confrontado, hermano, frente a esa fe. Bendito el Señor. Dios, hermano, ¿qué se iba a imaginar? Perdón, Elías, hermanos, ¿qué se iba a imaginar? Que Dios lo iba a sustentar en medio de una sequía, en medio de un tiempo, hermano, de gran hambruna, que lo iba a sustentar a través de una viuda que solamente tenía un poco de aceite y un poco de harina. Elías pasó por situaciones tan difíciles y Dios probó al pueblo de Israel, pero usó a Elías para demostrarles que Jehová es Dios. Hermano, ¿qué sintió Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo? ¿Qué sintió Abraham cuando tuvo que levantar el cuchillo y tomar a su hijo ahí acostado en ese altar y levantar el cuchillo y pensar que ya le iba a quitar su vida? ¿Qué fue lo que lo motivó a obrar y qué fue lo que lo motivó a obedecer? Bendito el Señor Jesús. ¿Sabe, hermano, qué pensaría el pueblo cristiano en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron a Jerusalén para destruirla? El Señor Jesús le había dicho que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces que huyeran a los montes. Eso era una advertencia para la iglesia, para no ser destruidos ahí. Ahora, hermano, en medio de esta fe que nos habla Pedro, de una fe preciosa y que en toda época la iglesia ha sido probada. Pero ahora vemos acá que Pedro nos está hablando de unas promesas preciosas y grandísimas. Amén. Pero cuando yo medito en la palabra de Dios, en las promesas, recuerdo unas palabras de un predicador que estaba hablando que la Biblia tiene más de 7,000 promesas. ¿Cómo le parece, hermano? Más de 7,000 promesas hay en la Biblia. Pero cuando yo miro las promesas en la palabra de Dios, yo encuentro que hay diferentes tipos de promesas para diferentes personas, para diferentes grupos, para diferentes pueblos. Por ejemplo, en la Biblia hay promesas individuales. El apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo,
le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Eso fue una promesa individual para ese hombre, para esa persona en especial, en esa circunstancia especial. Dios hizo promesas, le hizo una promesa al pueblo de Israel. Cuando salieron de allá, les prometió una tierra que fluía leche y miel, y les dijo que todo lo que pisare la planta de sus pies sería vuestro, sería de ellos. Es una promesa para el pueblo de Israel. Y ahora el Señor también le hace promesas a la iglesia. Nosotros tenemos promesas de salvación. Si creemos en el Señor Jesucristo, hermano, somos salvos, tenemos vida eterna. Dice la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero encuentro también promesas generales, promesas que están basadas en el hecho de simplemente creerlas, de creer en el Señor Jesucristo, de creer a su palabra. Dice el Salmo 91, el que habita. No está hablando de una persona individual, no está hablando de un pueblo X, no está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia, simplemente está diciendo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa quién sea, no importa su nacionalidad, no importa la época en que haya vivido, no importa su clase social, no importa el estrato. Si habita al abrigo del Altísimo, entonces las plumas de las alas de Cristo le cubrirán. Le cubrirán. Pero también encuentro que la Biblia nos dice que cada promesa tiene una condición. Y hemos escuchado mucho, hermano, esta promesa maravillosa que Dios le hizo a Salomón para todo su pueblo. El día que Salomón inauguró el templo que había construido, había una gran expectativa. 40 años habían demorado construyendo ese templo. Dios no le permitió a su padre David construirlo, le permitió fue a Salomón. Y cuando lo terminaron, entonces todo el pueblo se reunió a la puerta del templo. Usted se imagina cómo sería la majestuosidad de ese templo. Un templo grande, precioso, rimbombante. Y estaba todo el pueblo ahí, estaba Salomón también estaba ahí frente a ese templo. Y en medio de esas circunstancias, entonces Salomón se queda mirando el templo y él mismo se pregunta, provienen de Dios. Dios ha enviado juicios a la tierra siempre. Y entonces Dios le dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué busca Dios con esto? ¿Qué pretende Dios con esto? Lo único que Dios pretende es lo que dice el verso 14. Si se humillare mi pueblo, gloria al Señor Jesús, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, amén. Eso es una promesa maravillosa que Dios le hizo a Salomón para todo el pueblo en toda época. Pero mira, hermano, yo encuentro en la Biblia una promesa grande y una promesa general de parte de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice, hermano, que Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Y la iglesia está en medio de esta situación. Y yo encuentro que siempre que Dios ha enviado juicios a la tierra, Dios siempre ha separado a su pueblo. Amén, amén. Cuando Dios, hermano, destruyó a Sodoma y a Gomorra, sacó a Lot. Cuando Dios envió el diluvio sobre la tierra, escogió a Noé con su familia y los puso aparte.
Cuando vino, hermano, la destrucción de Jerusalén en el año 70, pues el Señor le había advertido a sus discípulos y a su iglesia que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, que huyeran a los montes, que no se quedaran ahí. Dios les anticipó. Hermano, Dios no va a juzgar, Dios no va a castigar, Dios no va a condenar al justo juntamente con el impío. Yo estoy seguro, hermano, de que Dios va a guardar su iglesia en medio de esta situación. Yo estoy seguro que tú allá encerrado en tu morada, hermano, estarás esperando en las promesas y en las bendiciones de Dios. Pero también estoy seguro de algo, que si nosotros nos humillamos y lo buscamos, hermano, Dios se puede retractar de los juicios que tiene sentenciados para el mundo. Hay un juicio en este momento para el mundo. Seguramente el pecado, hermano, subió a la presencia de Dios como en los tiempos de Sodoma o como en los días de Noé. Y se indignó Dios por el pecado. Está indignado Dios por el pecado que hay en la humanidad, hermano. ¿Dónde están esas largas filas de hombres y mujeres desnudos, andando por las ciudades, mostrando su cuerpo y gritando el amor homosexual? ¿Dónde están? Están todos escondidos como todos. ¿Dónde están los grandes poderosos que tienen dinero y que con solamente una firma forman una guerra y se controla una cosa y tienen dominio sobre lo uno y sobre lo otro? ¿Dónde están? Están todos escondidos, atemorizados. Todo mundo, el mundo entero está temblando. Pero mire, hermano, Dios decidió destruir a Israel por causa de su pecado. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? Moisés se paró frente a Dios y le dijo: ¿sabe qué, Señor? Si usted va a destruir a esta nación, me tiene que matar a mí también. ¿Usted sí cree, hermano, tener el valor para decirle a Dios eso? Para ponerse entre Dios y su juicio, un juicio que es justo. Si nosotros fuéramos a defender el mundo en este momentico, ¿qué argumento tendríamos para con Dios para defender al mundo? No hay ningún argumento. El mundo está bajo pecado. La Biblia dice que Dios todos los días está irado contra el mundo, contra el impío, contra el pecador. Este mundo lo único que merece es la ira y el castigo de Dios. Pero el asunto es que aquí está la iglesia todavía. Cuando el Señor se lleve esta iglesia, no va a haber quien defienda este mundo. No va a haber quien pueda interceder. No va a haber quien pueda predicarles. No va a haber quien pueda orar por ellos. Pero el Señor envió este juicio. Y aquí está la iglesia. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo: hazte a un lado, quítate, porque quitaré y borraré este pueblo de la faz de la tierra y a ti te pondré sobre un pueblo mejor. ¿Y sabe qué le dijo Moisés? No, Señor. ¿Qué dirán las naciones? Que nos sacaste de Egipto para dejarnos perecer en el desierto. Hermano amado, el mundo entero está que nos podamos mover